Al mensaje. Es un mensaje en el cual estuvimos ahí dilucidando el título. Pero bueno, finalmente el Señor nos da sabiduría, nos da ayudas idóneas para no confundir. Vamos a levantar nuestras Biblias y vamos a declarar: esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí, es Dios hablándote a ti, es Dios hablándonos a nosotros. Yo estudio la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios, yo practico la palabra de Dios. Oro porque la palabra de Dios se establezca en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Toda la palabra de Dios es mía. Amén. Bueno, vamos a estar repasando algunas escrituras de la epístola de Pablo a los romanos. Pablo escribió esta carta a los romanos desde Corinto, durante la tercera visita del apóstol Pablo a esta ciudad. Y se ubica entre las primeras epístolas, entre las primeras cartas que escribió Pablo en el Nuevo Testamento, porque es una exposición donde habla más de las verdades del cristianismo. Esta carta surge por la intención de Pablo de visitar a los cristianos romanos y su deseo de comunicarles todo lo que Pablo había tenido como revelación, sobre todo lo referente a la gracia y todo lo que Dios le había estado revelando. El tema central de esta epístola o de esta carta de Pablo a los romanos es precisamente el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es la más amplia designación posible que nosotros podemos encontrar de las verdades de redención que Dios le dio al apóstol Pablo. Y es algo que le concierne a todo el mundo, porque en uno de sus pasajes dice que no hay acepción de personas, o sea que es para todo el mundo. Y también dice, para con aquel que es Dios de los judíos y también Dios de los gentiles. Entonces también nos habla de que toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Y también dice que la justificación es suficiente para la necesidad del hombre y que solo se recibe por fe. No se recibe de otra manera más que solo se recibe por fe. Entonces, esta carta es tan importante porque, repito, es una carta que Pablo tenía un deseo de visitar a todos sus discípulos, a todos sus hermanos en Roma, para que conocieran precisamente la verdad del Evangelio. Y también termina esta carta imponiendo a todos los cristianos como recibidores de las misericordias de Dios, ¿sí? La obligación de vivir vidas de un servicio consagrado, y hay una expresión clave del libro que es la justicia de Dios. Entonces, vamos a ver algunos pasajes de el libro de Romanos. Y yo le puse el título ¿Cuál es tu realidad? ¿Sí? Porque vamos a ver, concretamente vamos a estar viendo los 3 primeros capítulos de Pablo, no completos para que no se asusten, sino que en el primer capítulo Pablo está escribiendo prácticamente a todos los que no conocen a Dios, los que no conocen la iglesia, los que no se congregan, los que no conocen el Evangelio. O sea, son personas que quieren tener paz, quieren tener alegría, quieren ser prosperados, pero no pueden. Y esas personas no saben qué es lo que le falta. Entonces, este primer capítulo, Pablo está escribiendo precisamente a ese tipo de personas, a las personas que conocen, han oído hablar de Dios, pero que no han entregado, no han aceptado a Dios.
Ujú. Y también vemos dentro de esto que este tipo de personas se han desviado. ¿Por qué? Porque son personas que adoran a los animales, adoran a la naturaleza, adoran a los astros. Muchas de ellas piensan que su destino está con los astros. Adoran pirámides, adoran los números. Ujú. Entonces, para nosotros es ilustrativo porque vemos que es igual al día de hoy. Decimos que la Biblia es un libro vigente. Y hoy podemos ver igual personas que también adoran las criaturas y no adoran al creador de todas las criaturas, que es Dios. Ujú. Entonces, sabemos que hay personas que no hacen nada en un día si no consultan, por ejemplo, su horóscopo, o personas que no hacen nada si no le hablan a una de esas personas que te lavan el cerebro. Ujú. Entonces, vemos cómo todo este tipo de acciones de personas que no se enfocan en el Señor y se enfocan en adorar otras cosas, a final de cuentas lo que hacen es que obtienen una manera fácil de justificar sus errores. No, pues hoy no me salieron las cosas porque las estrellas no estaban alineadas. Hoy no me salieron las cosas porque no hubo luna llena. Hoy no me salieron las cosas porque no salió el sol. Hoy no me salieron las cosas porque pues los árboles no soltaron clorofila. ¿Sí me explico? O sea, este tipo de personas hoy existen, como existían en los tiempos de Pablo. Tan existían que Pablo por eso les escribe precisamente en este capítulo. Entonces, vamos al capítulo 1 de Romanos y vamos a leer los versículos del 21 al 25. Dice, voy a estar leyendo la versión Reina Valera de 1960. Uh-huh. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, esta es la gente que conoció a Dios, pero que no lo acepta, que ha escuchado hablar de Dios, pero no ha abierto el corazón y no se entrega. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Gente orgullosa, se envanecieron en sus pensamientos, en sus razonamientos, y por eso adoraron más sus pensamientos, sus razonamientos que a Dios. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay gente hoy en día que pues se considera sabia, inteligente, preparada. Hay personas que están muy preparadas, vamos a hablar profesionalmente, y sin embargo son necios, porque viven como necios. Pueden tener un gran renombre, pueden ser famosos, pueden ser personas muy reconocidas, pero al final del día se comportan como cualquier necio. Pelean con la esposa, golpean a la esposa, golpean a los hijos, hacen tonterías, ¿sí? Y aquí Pablo está describiendo precisamente la gente que no cree en Dios. Cree que porque tiene estudios, que porque tiene un cúmulo de conocimientos, tiene títulos, sabe mucho, pero al final son necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Y aquí vemos una imagen de la gente de nuestros días también, personas que reniegan de Dios, que confían tanto en sus conocimientos, en lo que saben, que se convierten también en adoradores de su propia inteligencia. Y escuchamos generalmente a personas que dicen, yo no necesito a Dios, yo no necesito nada porque tengo todo lo que necesito. A lo mejor tengo suficiente dinero, tengo suficientes relaciones, tengo suficientes propiedades, entonces yo realmente no necesito de Dios. Pero no tienen paz, pero no tienen tranquilidad, personas que viven como necios. Y
repito, esta es la condición de las personas que nosotros podemos ver hoy en día. Personas que sabemos que pues no tienen paz y además pues se dedican a adorar lo que tienen. Puede ser su propio conocimiento, su propia cultura, su propia preparación. Entonces, vemos que adoran cualquier cosa y finalmente lo que nos damos cuenta es que el ser humano termina por adorarse a sí mismo. Y nosotros vemos la transformación de esas personas en que no solamente se dedican a prepararse intelectualmente, sino que muchos de ellos se dedican a prepararse físicamente. ¿Sí? Tienen cuerpos, operaciones, o sea, quieren parecer muñecas o muñecos. ¿Sí? Entonces, en este capítulo 1, Pablo nos está hablando de las personas que no están en la iglesia, de las personas que no conocen a Dios. En el capítulo 2 vemos que Pablo habla a las personas que están en la iglesia, a las personas que guardan la ley, a las personas que conocen la ley, a las personas que piensan que con cumplir todo al pie de la letra va a ser suficiente para poder cumplir lo de la salvación. Pero nosotros sabemos que la salvación no depende de la obediencia, la salvación depende de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la salvación por gracia, nos dio la salvación por gracia por medio de la fe. Y Él nos dio la salvación, ¿por qué? Porque nos ama. Y no nos ama porque lo merecemos, porque la verdad nadie merecíamos el amor de Dios. Sin embargo, Dios nos ama, porque Él es amor y no porque nosotros lo merezcamos. Entonces, en Romanos capítulo 2, vamos de los versículos del 17 al 29. Romanos 2, del 17 al 29. Aquí es lo que Pablo está hablando precisamente para aquellas personas que viven de acuerdo a la ley, que tratan de cumplir todo puntualmente, pero finalmente su corazón no está conectado con el Señor. No viven por el Espíritu, sino viven más bien por las obras, aun y cuando ya conocen a Dios. El 17, capítulo 2 de Romanos, versículo 17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, o sea, de los que no están preparados, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí concretamente, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que las cosas externas son cosas que se refieren a las obras,
y que no son las cosas por las cuales Dios nos ha puesto a trabajar. Dios no nos ha puesto, en un ministerio. Dios no nos ha dado un rol que hoy nosotros tenemos precisamente para hacer nada más lo que es exteriormente. Dios nos ha preparado y nos sigue preparando para discernir la vida espiritual. Como dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nosotros hemos estado hablando de la importancia que tiene el reconocer la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la vida espiritual no es lo que nosotros entendemos desde el punto de vista de afuera. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La vida espiritual tiene que ver con el reino de Dios. Y la vida espiritual, mientras nosotros más nos acerquemos al Señor, más cerca estemos de Cristo, más vamos a poder comprender esa vida espiritual. La vida espiritual se tiene que transformar en algo que se refleje en nuestra vida humana, en nuestra vida natural. No podemos nosotros empezar por lo natural y terminar en lo espiritual. El reino es al revés. Empieza por lo espiritual porque entendemos el carácter, entendemos la dimensión, el tamaño de lo que es Dios para que precisamente pueda aplicar en nuestra vida terrenal. Pero necesitamos entender que la vida espiritual no es nada más orar. La vida espiritual tiene que ver, aparte del orar, con estudiar la Escritura. Tiene que ver con establecer una relación con el Señor. Tiene que ver con platicar con el Señor, con exponer nuestra vida al Señor. Aunque Él ya la conoce, nosotros tenemos que estar exponiendo, presentándole nuestra vida al Señor. Muchas veces nosotros creemos que ya estamos libres de todo pecado o que algunas cosas ya salieron de nuestro corazón. Sin embargo, el Señor por medio de su Espíritu Santo nos hace ver que hay cosas todavía que tenemos que arreglar en nuestra vida. Entonces, nosotros vemos que el amor de Dios nos es dado por gracia, ¿sí? Nos es dado gratis. Ese amor de Dios es gratis, pero nosotros tenemos, al recibir ese amor, lo tenemos que recibir también de una manera espiritual. Debemos sentir el amor de Dios desde el punto de vista espiritual. La diferencia es que nosotros, pues con nuestra mente humana no alcanzamos a comprender la sabiduría de Dios, ¿sí? Por eso dice que el temor a Jehová es la sabiduría, ¿sí? Porque nosotros necesitamos tener esa sabiduría de parte del Señor para entender el mundo espiritual en el cual nos movemos todos los días. Es un mundo espiritual que está tan vigente como lo que vemos. La diferencia es que el mundo espiritual no se ve. Pero sin embargo, no sé, hay días en que uno, por todo lo que estuvo haciendo en el día, llega casi muerto a su casa. Termina uno como cayendo, sin fuerzas, desgastado, precisamente no solamente por el trabajo físico. El trabajo físico se quita con el descanso físico, pero el trabajo espiritual, el cansancio espiritual se quita solamente con la oración y con la escritura. No hay otra forma. O sea, cuando uno está cansado y se da cuenta que no se puede levantar, que sigue cansado y que batalla para levantarse, no es cansancio físico, es un cansancio espiritual. Y ahí lo que uno tiene que hacer es orar, estudiar la Escritura para poderse levantar. Cuando uno tiene un resfriado, sabemos, aquí tengo unas pastillitas del doctor Sim. Sabemos, cuando uno tiene un resfriado, que hay medicamentos que te ayudan precisamente a descongestionarse, aparte del reposo. Pero cuando el cansancio es espiritual, no hay medicamento alguno que sirva para que tú te puedas levantar de la cama. Necesitas orar, y orar con fe, y orar de una manera perseverante, sin cesar, para que ese agotamiento espiritual pueda ayudarte a seguir adelante. Entonces, nosotros debemos tener claro que todos los días hay batallas espirituales. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Hay veces que estamos con personas y no sabemos el trasfondo que tienen. Y estamos a lo mejor en una conversación agradable, pero al terminar el día sentimos pesado,
no físicamente, sentimos más que físicamente algo pesado. ¿Y es por qué? Porque la carga espiritual de otras personas también a nosotros nos afecta. Por eso nosotros debemos estar siempre armados, como dice la Escritura, ahí en Efesios, con la armadura del Señor. La oración es lo que nos ayuda precisamente a levantarnos de ese desgaste espiritual. Ahora, vemos que en el capítulo 1, Pablo, entre otras cosas, habla de lo que las personas que no conocen a Dios, nos describe cómo son esas personas, cómo eran en ese entonces y cómo son ahora. En el capítulo 2 nos habla a las personas que conocen a Dios, personas que conocen de la Escritura, pero también personas que saben que por hacer las cosas de una manera metódica, de una manera física, están cumpliendo con las ordenanzas del Señor. Y ahora en el capítulo 3, Pablo habla para ambos, para los que no conocen a Dios y también para los que somos creyentes. Y vamos a Romanos capítulo 3 y vamos a leer el versículo 9, donde dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién le dice nosotros? A los creyentes. Dice que si somos mejores que ellos, los que no conocen a Dios. Y dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a los que son creyentes y a los que no son creyentes, que todos están bajo pecado. En el versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nos regresamos a los versículos 10 y 12, donde dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya me dejaste ciego. No hay ni siquiera uno. Y eso también nosotros lo podemos ver hoy en día. No solamente afuera, sino aquí también entre nosotros, porque no hay nadie que pueda decir, oye, yo me siento lo bastante bueno para irme al cielo. Yo ahorita me sentiría bien para irme al cielo. Entonces, bueno es parecer que eres bueno. Y nosotros vemos que hay personas que parecen que son buenas, pero la Escritura dice que nadie es bueno. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros estamos mirando, no solamente vemos a los ojos, no solamente vemos los cuerpos, no solamente vemos, sino que todos miran el comportamiento, todos miran la conducta, todos miran lo que hacemos, pero solo Dios mira el corazón. Y nosotros no podemos esconder nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos a Dios. Podemos mostrar acciones buenas para las personas, pero Dios no se preocupa por eso. Dios se preocupa por lo que está dentro de nosotros, por nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero principalmente por nuestro corazón. Y Pablo nos está declarando contundentemente que no hay justo ni siquiera uno entre nosotros. ¿Por qué? Dice, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí también muchas veces conocemos a personas que le echan la culpa a todo, ¿sí? Hasta a Adán, pero no se dan cuenta pues, que todos somos iguales. Hoy en día, ¿cuántas veces no nos enteramos de que por una falta, un error, por una tontería estamos destruyendo a nuestra familia? Estamos entregando a veces nuestra familia al mal sin darnos cuenta. Por eso nosotros debemos tener presente que sin importar lo que podamos perder, nosotros amamos a Cristo y no debemos postergar nuestra entrega a Él. A veces
el aceptar a Jesús significa renunciar a muchas cosas que nos interesan. Pero ahí es donde nosotros nos enfrentamos a esa gran disyuntiva. ¿Prefiero yo seguir viviendo como he vivido o prefiero vivir de una manera diferente cerca de Cristo? ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra en una casa, todo cambia. Todo empieza a arreglarse. Puede haber mucho dinero, puede haber poco dinero, pero cuando Jesús entra, todo empieza a funcionar de una manera distinta. Hay que reconocer que hay heridas que se cometen en un segundo de debilidad, un segundo de confusión, un segundo de tentación, y que requieren mucho, mucho tiempo para ser restauradas, para sanar. Un minuto de un error, de una equivocación puede traer graves consecuencias para la propia vida de uno y la vida de los que nos rodean. Y también, por favor, pues no hay que echarle la culpa a nadie. Somos nosotros, precisamente por esa naturaleza que tenemos todavía. Y es que cuando Adán y Eva pecaron, ellos perdieron su naturaleza perfecta y adquirieron una naturaleza distinta, una naturaleza pecaminosa, que fue contrario a la naturaleza perfecta que ellos tenían. A partir de ahí, su inclinación de ellos fue siempre hacia el pecado, que es la naturaleza que uno tiene antes de conocer a Cristo. Ya la inclinación con Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo ya no es hacia el pecado. Ya nuestra inclinación es hacia las cosas correctas y adecuadas, hacia la verdad que establece la Escritura para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que desde pequeños somos egoístas. Y somos egoístas por naturaleza. Pero hay una diferencia. Cuando somos niños, éramos egoístas auténticos. Nos mostrábamos como somos. Un niño así se muestra como es, egoísta auténtico. Pero a medida que vamos creciendo, aprendemos a disfrazar nuestro egoísmo. Vamos aprendiendo cómo disfrazar el ser egoísta, disimularlo con otras acciones, para que no vean que somos egoístas. Los niños, vemos que los niños no tienen vergüenza de mostrarse tal como son. Pero cuando nosotros vamos creciendo, nosotros estamos aprendiendo a disfrazar nuestro egoísmo. Y pues nos volvemos personas hipócritas. Y muchas veces nos damos cuenta porque en Hermosillo había en el trabajo había unas gemelas. Las dos eran señoritas y las dos eran ya grandes de edad, o sea, ya mayorcitas. Pero una de ellas, eran totalmente diferentes las dos. Una de ellas era una mujer, pues muy así como muy explosiva, siempre andaba contenta, muy alegre. Pero cuando te decía algo lo tenías que tomar exactamente a la inversa. Si te veía y te decía, hola, ¿cómo estás, novia? Qué bonito peinado traes el día de hoy. De veras, te ves hermosa. Tú tenías que pensar lo siguiente, porque lo que te estaba diciendo es, traes un peinado horrible, nomás te relamiste y te saliste. O cuando te vestía con la ropa, oye, Víctor, qué bonita camisa traes. Mira, con ese botón se ve preciosa la camisa. Entonces tú ya sabías que lo que te estaba diciendo pues, era exactamente lo contrario, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay personas que así son, ¿sí? Hay personas que te están diciendo y tú tienes que entender precisamente que te dicen todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Cuántas veces no se encuentra uno a personas que no ves en mucho tiempo? Y ayer a mí me pasó, me encontré una persona que no veía hace mucho tiempo. Entonces pues nos vimos, él iba con su esposa, yo estaba esperando a mi esposa,
que no salía de la tienda, y cuando lo vi, nos vimos, nos abrazamos. Hombre, me dice, estás igualito. No, le digo, pues tú también. Le digo, con el pelo más blanco, pero igualito. ¿Sí? Entonces, hay veces que a lo mejor se voltea y, no sé, le puedo decir ¿te fijas? Está gordo, está casi pelón. ¿Sí? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros a veces decimos, y tratamos de decir a veces la verdad de las cosas, pero lo cierto es que hay formas de decir la verdad. Uh-huh. El egoísmo muchas veces nos lleva también a ser directos para decir la verdad. No es lo mismo decir, oye Daniel, qué feo estás, man. Uh-huh. ¿Sí? A decir, mira, la verdad, no estás guapo, no estás tan guapo. Es lo mismo casi, ¿no? ¿Sí? A decir una cosa por otra. Entonces, nosotros a veces decimos las cosas de una manera en que ofendemos, ¿sí? Ofendemos. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros seamos personas íntegras, personas sinceras. Uh-huh. Pablo lo que nos dice aquí es que todos somos pecadores y al ser pecadores hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios, el carácter original de Dios, un carácter abnegado, un carácter de amor, un carácter comprensivo, un carácter perfecto, porque fuimos creados a imagen y semejanza del carácter de Dios. Ese mismo carácter se reflejaba precisamente en nuestra vida, pero lo perdimos con la entrada del pecado. ¿Por qué? Porque ahora somos una caricatura del carácter de Dios. Somos egoístas, somos nerviosos, somos miedosos, somos agresivos, pero eso sí, todos tenemos una disculpa siempre a la mano para hablar y para decir. La verdad, a veces nosotros la decimos como un palo, y la verdad debe decirse como un bálsamo. Y es que nosotros, a raíz del pecado, el carácter de Dios en la vida de cada uno de nosotros se fue transformando. ¿Sí? Se fue desconfigurando. Y ese carácter vino a afectarnos. ¿Por qué? Porque también muchas veces escuchamos algo de las personas y como estamos en una condición tan propensa a no recibir algo bueno por nuestra forma de pensar, todo nos hace sentido, pero de una manera inversa. Somos tan sensibles que si alguien nos dice algo, ya no podemos perdonar. Y cuando no podemos perdonar, ese rencor que se guarda en el corazón nos va destruyendo, nos va envenenando todos los días, no nos deja dormir. Y la otra persona ya ni se acuerda. Pero, ¿por qué somos tan sensibles en la vida? Porque nuestro carácter se desconfiguró. El carácter de Cristo, el carácter de Dios en nosotros, tiene que volver a configurarse. Y se va configurando de acuerdo a lo que la palabra nos va diciendo, a lo que la Escritura está haciendo precisamente en nuestra vida. Ahorita, como leíamos en el capítulo 2 de Romanos, bueno, las personas que siguen la ley, las personas que siguen todo metódicamente, son personas que a lo mejor se han olvidado del Espíritu. Y lo que Dios quiere es que nosotros atendamos primeramente las cosas del Espíritu para poder trabajar en el aspecto natural. Y esa sensibilidad a veces nos lleva a creernos a nosotros perfectos. Y estamos colocándole una placa a todo mundo. Ese no me gusta, o esa no me gusta, ese es muy mentiroso, ese es muy hablador, ese es muy orgulloso, muy orgullosa. No. Entonces, nosotros tenemos que aprender a aceptar a las personas como son.
porque es un principio también. ¿Por qué? Porque las personas a nosotros nos ven de una manera, pero nosotros debemos mostrar el carácter de Cristo en cómo tratamos a las demás personas. Si nosotros aceptamos a las personas como son, nosotros nos vamos a evitar muchos problemas. ¿Por qué? Porque a veces no nos parece lo que dice una persona, no nos parece su forma de ser e inmediatamente lo manifestamos. Y estamos juzgando a la persona sin saber realmente por qué tiene esas actitudes. Pero Dios lo que nos enseña es que, como dice Pablo, no debe haber acepción de personas. Nosotros el trato debe ser igual para todas las personas, no nada más para los hermanos en la fe, sino también para las personas principalmente que no conocen a Dios. Porque el trabajo, lo que nosotros debemos hacer es precisamente presentar a Cristo a los que no los conocen. Y lo que dice Pablo de que hemos sido destituidos precisamente de la gloria de Dios, ¿sí? Nos lleva también a que muchas veces nuestro carácter se torne difícil, que seamos personas amargadas, personas difíciles, personas infelices. Entonces, nosotros debemos siempre tomar la palabra como un fundamento para nuestra forma de ser. Y si debemos entender siempre que hay un motivo espiritual por el cual nosotros estamos aquí, por el cual estamos en tal o cual lugar. Ese momento espiritual va a representar algo que si nosotros no estamos protegidos, obviamente si es algo malo, si no estamos protegidos, pues va a tener un impacto en nuestra vida y a lo mejor no lo vamos a notar de momento, pero sí lo vamos a notar tiempo después. Nosotros tenemos que también ver que hay personas que no se dan cuenta de su carácter y a veces quieren cambiar, hacen todo lo posible por cambiar, pero no se acercan a Cristo, sino que ese intento de cambio los lleva a controlar sus emociones, a controlar sus sentimientos, a controlar a veces sus actitudes. Personas que dicen, yo no la tolero, pero me voy a aguantar. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo grupo, porque vivimos en la misma colonia, eso tarde o temprano se va a convertir en un volcán y tarde o temprano va a explotar y eso va a terminar dañando a la persona y dañando a los que los rodean. Por eso cuando Pablo dice que no hagamos acepción de personas, nosotros debemos tratar a todo el mundo, no debemos emplacar a las personas con una etiqueta de algo que a nosotros no nos parece. Debemos ser humildes. ¿Por qué? Porque un día va a salir precisamente ese carácter cristiano, el carácter de Cristo. Y cuando salga ese carácter no va a haber pleitos, no va a haber gritos y lo más importante, no va a haber resentimientos de ninguna cosa. Algo que nos afecta muchísimo a todos, precisamente por las raíces culturales que tenemos, es el resentimiento. Cuando alguien nos hace algo a nosotros, como que se nos queda grabado. Hay un dicho que dicen, yo te perdono, yo te perdoné, pero no se me olvida. O sea, es algo que queda dentro de nosotros. Y ese algo, tarde o temprano, puede convertirse en un rencor. Y es algo que sucede en nosotros, digo, culturalmente. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado. Nos han enseñado. A veces alguien no te saluda, alguien dijo algo de ti, o alguien no te trata bien. Entonces tú te das cuenta de esa sensibilidad y tienes un resentimiento, tienes tristeza, tienes dolor y empiezas a imaginarte cosas que no son. Y lo peor es que a veces nadie te dice nada. Hay veces que nos imaginamos tantas cosas que si vemos a dos personas hablando entre sí y nos voltean a ver, decimos, ya están hablando algo de mí. Y si vemos que se ríen, se están burlando de mí y están diciendo algo de mí. Y empieza uno a revisarse a ver si no trae un hilo, si no te he roto algo, ¿sí? Pero es algo que nosotros nos estamos imaginando.
Cristo lo que quiere es que nosotros no tengamos resentimientos de nada y que todas las cosas las veamos como verdaderamente importantes. Pero las que no tienen que ver hablan precisamente del carácter de la persona. Una persona que tiene resentimientos, pues generalmente está viendo siempre cosas que no son. A veces las personas están hablando hasta de recetas de cocina, están hablando de fútbol, están hablando de otras cosas, pero uno se imagina que están hablando de uno. Y esa es la condición que a veces a nosotros nos afecta. Sentimos por lo que traemos, no hemos permitido que el Señor haya sanado completamente nuestras heridas, y por lo mismo nosotros somos sujetos a estar sufriendo de lo que aparentemente los demás hablan de nosotros. Entonces, estamos inventando cosas. Estaba viendo yo un ejemplo, que hay dos tipos que van caminando en sentido opuesto. Se encuentran y se saludan. Y uno le dice al otro, hola amigo mío. Y se despiden y se van. Entonces el otro dice, somos amigos, sí, pero no tanto para que me diga amigo mío. ¿Por qué me dijo amigo mío? Mío, 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 miau, miau, miau. Esto tiene que ver con el gato. El gato toma leche. La leche viene de la vaca. La vaca tiene cuernos. Ah, este desgraciado me dijo cornudo. ¿Sí? ¿No? Y hay gente así, gente que arma sus historias precisamente por lo que tiene en su corazón. ¿Cómo se puede tener paz y gozo? ¿Qué pasa con el Evangelio? Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, comienza a transformarnos. Y tenemos un ejemplo muy claro de la transformación de lo que hace el Evangelio en la vida de Juan. Juan, si ustedes se acuerdan, tenía un apodo, un sobrenombre, que era el hijo del trueno. Y era el hijo del trueno por su carácter. Un tipo violento, un tipo que explotaba, un tipo que además era ambicioso, pero también era cobarde. ¿Por qué? Porque Juan le dijo a Jesús que cuando él estableciera su reino, pues que le diera oportunidad de estar a su derecha o a su izquierda. Pero no lo dijo Juan, le dijo a su mamá, y su mamá fue a decirle a Jesús. Entonces vemos que fue una persona también cobarde. Sin embargo, el hecho de estar viviendo con Jesús lo llevó a una transformación tal que en sus últimos días, ya estando preso en la isla de Patmos, donde estaba recluido por mandato del gobierno romano, que lo que buscaba era evitar cualquier amenaza de levantamiento religioso, levantamiento que finalmente iba a ser espiritual, y por eso lo recluyeron en la isla de Patmos. Que a Juan le sirvió, porque en la isla de Patmos fue donde tuvo la visión para escribir precisamente el libro de Apocalipsis. Entonces, a él, el hijo del trueno, le fue cambiado ese sobrenombre. Y ya viejito finalmente fue conocido o es conocido como el discípulo del amor. ¿Qué es lo que hizo la transformación en Juan? Su cercanía con Jesús. Es lo que hizo la transformación. Y ahí podemos ver un claro ejemplo de lo que Jesús hace en la vida de cada persona. El hijo del trueno, o sea, tipo explosivo, tipo violento, agresivo, ¿cómo llega a ser el discípulo del amor? Lo que Jesús hizo en su vida, la transformación que hizo, es lo mismo que Jesús hace en la vida de cada uno de nosotros. No sé ustedes, pero a lo mejor alguien que haya sido agresivo antes de conocer al Señor, hoy se da cuenta el cambio, la transformación que Cristo ha hecho en su vida. Nosotros sabemos que esa transformación no tiene una fecha. Nosotros conocemos la fecha en que dimos nuestra aceptación a Cristo, en que lo aceptamos como Señor y Salvador. Nos acordamos de ese día, pero el cambio no lo podemos nosotros reconocer, no nos damos cuenta cuándo fue cuando cambiamos. ¿Por qué? Porque la transformación es un proceso en donde quien se va dando cuenta del cambio
es la persona que vive con nosotros o las personas que viven con nosotros. Una persona que dice, yo estoy cambiando, ya cambié, es una persona que no ha cambiado. ¿Por qué? Porque mientras más nos damos cuenta de lo imperfectos que somos, más significa que estamos cambiando. ¿Sí? Mientras más nos acercamos a Jesús, más nos damos cuenta de la imperfección que hay en nuestra vida. Y eso significa que verdaderamente estamos cambiando, porque esa imperfección nos está llevando adelante. Y es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Y repito, nosotros no nos damos cuenta cuando estamos cambiando. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que para el Señor, nosotros a veces pensamos que todavía somos esos diamantes en bruto, pero Dios ya nos ve como ese diamante fino, cortadito, listo, limpio, transparente. ¿Por qué? Porque estamos siendo transformados por el amor de Dios. Eso es lo que nos está transformando a nosotros. Por eso, en la medida en que más nos acercamos a Jesús, más nos damos cuenta de nuestras imperfecciones, pero más vamos trabajando precisamente en eso. ¿Por qué? Porque entonces nuestro corazón se está llenando de humildad. Estamos siendo humildes delante de Dios. Y esto nos lleva precisamente a que nosotros podamos amar más libremente a todas las personas. Esto es lo maravilloso del Señor, que Él no nos ve a nosotros como pecadores, no nos ve como eres, nos ve como lo que vamos a llegar a ser, siempre y cuando nos dejemos transformar por su amor. Jesús fue cambiando a Juan, transformándolo hasta lo que llegó a ser. Entonces, la persona que está cambiando no se da cuenta que está cambiando. Los que están a su alrededor son los que están cambiando. Nosotros también no debemos desesperarnos si no vemos el cambio tan rápido o el cambio que esperábamos en nosotros. Necesitamos entregarle nuestro corazón completamente a Cristo. Entregárselo para que Él trabaje y siga moldeando ahí. Entendiendo lo que es espiritual, entendiendo lo que es literal. Y aquí, como veíamos en el libro de Romanos, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, nosotros necesitamos acercarnos a Jesús. Y Él ya llegó a la vida de cada uno de nosotros. Y Él está ordenando nuestros sentimientos, está ordenando nuestras emociones, está ordenando nuestra vida. Él está sacando el miedo de nosotros y está poniendo confianza. Él está quitando todos esos pensamientos de calamidad, pensamientos de maldad, y está colocando pensamientos de bienestar en nosotros. ¿Sí? Él trae humildad a nuestro corazón, trae mansedumbre a nuestro corazón, pero nosotros debemos aceptarlo y ser así. Es como si estuviéramos en una lucha, el orgullo contra la humildad. Yo era muy orgulloso, demasiado orgulloso, y ni cuenta me di cuando Dios me empezó a transformar. Pero mi esposa ella se ha dado cuenta de no lo estoy diciendo para decir, oigan, fíjense cómo soy yo, cómo era y cómo soy. No, yo era el trueno. No, sino que a través del tiempo, por ejemplo, mi esposa me ha dicho, oye, fíjate que esto ya no te chupas el dedo, qué bueno, ya no te comes las uñas, ya no te mueres la boca, ¿sí? Ya no estás bailando con los pies, ya no te orinas en la cama, ¿sí? O sea, ella se ha dado cuenta precisamente, y yo la verdad ni cuenta me había dado. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos va transformando. Nosotros debemos dedicarnos precisamente a entender lo que dice la Escritura, a estar con el Señor, para que Él siga haciendo su obra en nosotros. Y lo más importante, ya no resentirnos de lo que vemos, de lo que oímos, que a veces ni es verdad.
Muchas veces dicen, oye, están diciendo que tú eres un chismoso. ¿Yo soy chismoso? No. Bueno, entonces no me afecta. Pues que sigan diciendo que soy chismoso. ¿Sí? No me afecta. Eso es algo que daña mucho a las personas, el resentimiento. El entender que a veces lo que hablan es sin conocimiento. ¿Por qué? Porque no tienen otra cosa que hacer. Pero el amor de Dios en nosotros nos llega a tal grado a transformar que se cumple la promesa de lo que Jesús vino a predicar. Una vida abundante para nosotros, una vida llena de paz, una vida llena de alegría, una vida llena de esperanza, una vida llena de cosas buenas, de perdón, de hablar verdad y de poder sentir el amor de Dios para poderlo transmitir. Pero el resentimiento es algo que se da mucho hoy en día, inclusive en la iglesia. Que alguien dijo algo de otra persona y ya se armó un mitote. Y lo malo es que no hay muchas veces la franqueza de pararse frente a alguien y decirle, oye, ¿por qué estás diciendo esto de mí? ¿Te consta? No, sino que en lugar de enfrentarlo, van con otra persona y le no, fíjate que están diciendo esto de mí. Y la otra persona igual, si le gusta la comunicación, le gustan las redes sociales, ahí va con la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y al rato se hace un mega chisme. Pero el problema no es ese, el problema es el resentimiento que queda en la persona. Y es un resentimiento muchas veces que ni siquiera se dio. Por eso Jesús a lo que nos enseña es que nosotros veamos, que aceptemos a las personas como son y que no tratemos de que todo se haga como yo quiero. No tratar de que todo tiene que ser como yo quiero y como yo digo, ¿sí? Porque si no, entonces no me gusta, entonces no estoy de acuerdo, sino ser flexibles y adaptarse. Hay que recordar que nosotros formamos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo tiene que funcionar coordinadamente. Al que le tocó ser oído, pues tiene que ser oído, no oreja, oído, ¿sí? Entonces, nosotros debemos aprender también eso. Y Pablo es lo que nos enseña. En el capítulo 1 habla dice, ellos entregaron a sus concupiscencias, no aceptaron a Dios, no aceptaron, a pesar de que lo conocieron, no quisieron entregarle su corazón. En el 2 dice, habla a los judíos, dice ustedes, que todo se rige por la ley, por lo que está escrito, pues tampoco van a tener una vida de paz y gozo. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es entender la vida espiritual. Y en el capítulo 3, donde habla para todos, es donde permite que nosotros reconozcamos que verdaderamente no somos nada delante del Señor. Que ninguno es bueno, solo Él. Y hay muchos que tratamos de parecer buenos, pero por atrás nadie se da cuenta, pero Dios sí lo sabe.